Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Aquí en el set también el señor Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, analista político. Hay muchos temas ligados sobre todo al ámbito que equivale a lo que es la búsqueda de la seguridad y justicia. Pero ya que está con nosotros, exministro, buenos días, bienvenido. Lo he visto sonreír cuando escuchaba a la congresista Patricia Chirinos decir que no es una justicia sesgada lo que se está buscando y que ella se debe, por ejemplo, a todos los peruanos y peruanas, con respuesta a lo que va a suceder en unos minutos en el Parlamento de la República. Su opinión. Muy buenos días, Joana. Buenos días. Gracias por la invitación. Lo que pasa es que a veces se engola la voz, se pone un tono ameno y decimos cosas que son abiertamente falsas. Hemos olvidado cómo fue destituido el Consejo Nacional de la Magistratura. Una investigación fiscal, siguiendo bandas de narcotraficantes, descubrió que los delincuentes tenían conexiones y comunicación fluida con jueces y fiscales del más alto nivel en el Callao, a los cuales luego de un seguimiento se descubrió que había una red de tráfico de influencias para vender sentencias. Escuchamos al juez fugado hoy día en Bélgica y sin orden de captura negociar una sentencia para un violador de una menor y preguntar si lo que se quería era la liberación inmediata o simplemente una rebaja de pena. Y además, esta red de influencias en el sistema fiscal y judicial del Perú tenía conexiones con políticos que tenían relación con el nombramiento también, con la promoción de jueces y de fiscales. Es decir, la justicia capturada por los criminales. De eso se habla cuando se habló de la aplicación del artículo 157 en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Y en el caso anterior, que ha sido recordado también, se habla de un señor que fue encontrado recibiendo dinero, recibiendo la coima. Nada de esos hechos que hablan de un vínculo del Poder Judicial y de la Fiscalía con bandas criminales se da en este caso. Ninguna. El Congreso tiene el derecho, por el 157, de fiscalizar y de remover eventualmente a la Junta Nacional de Justicia. Mediada falta grave. Las 5 causales que ha señalado la persona que acaba de hablar, ninguna constituye falta grave, ninguna. En todo caso, hay diferencias de opinión, pero ninguna constituye falta grave. Por eso yo sí digo que el esfuerzo que están haciendo ahora no cumple ni el debido proceso ni la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué razón, Joana? Porque si lees la moción 7565, en su encabezado dice moción destinada a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y luego se dice investíguese. Algunos han dicho solamente se está investigando. No. La investigación casi que es el adorno necesario para producir la destitución. Ya están juzgados. Por eso me parece que esto no tiene nada que ver con lo de la Junta Nacional, el Consejo Nacional de Magistratura, en donde había relación directa con bandas delincuenciales del narcotráfico. ¿Y por qué es importante esto hoy día? Por lo que tenemos hoy día como crisis de seguridad en el país. ¿Qué queremos? Que vuelvan otra vez los hermanitos a tener presencia en el sistema de investigación fiscal y de investigación y de sanción judicial. Hoy que tenemos crisis de seguridad en prácticamente todo el Perú, ¿eso queremos? ¿Que los hermanitos vuelvan a negociar sentencias? Yo creo que en el fondo se trata de eso. Y la señora congresista que acaba de hablar lo debe saber bien porque ella es chalaca. Ahora nos queda claro entonces, señor Jorge Nieto, muy buenos días, le saluda Carlos González, que usted está en contra de esta investigación contra la Junta Nacional de Justicia, pero acá la pregunta entonces es, ¿a qué responde esta investigación? ¿Qué hay detrás de esta investigación sumaria? Por favor, le voy a pedir su respuesta después de una pausa. Vamos a actualizar nuestros titulares y luego regresamos para continuar con este interesante diálogo. Volvemos. 8 de la mañana con 37 minutos. Los acompañamos en ampliación de noticias. Seguimos conversando con Jorge Nieto Montesinos,
ex ministro de Defensa, analista político, que daba una pregunta pendiente antes de ingresar al tema justamente de las medidas de intentar controlar la inseguridad y la criminalidad en nuestro país, que era con relación a la Junta Nacional de Justicia, a la investigación que se está haciendo desde el Congreso de la República, y era qué hay detrás de esta investigación justamente sumaria. ¿Qué es lo que considera usted que hay detrás? Mire, podemos especular, pero yo lo que veo es la necesidad que tienen algunos investigados de tener su juez y su fiscal. O sea, el interés de controlar tanto al investigador como al juzgador. Cuellos blancos, los cuellos blancos, quieren sus cuellos blancos. Ese es el objetivo inmediato, y hay un objetivo inmediato. La Junta Nacional de Justicia es muy relevante para el proceso de formación de los organismos electorales. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, hay un sector de la política peruana que no es que quiera quedarse hasta el 2026. Quieren quedarse hasta el 2031 y si pueden más. Quieren controlar los organismos electorales para garantizarse el resultado de la elección. Pero el tema primero hoy día es álgido. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de seguridad en el país. Entre el control de la justicia por parte de sectores investigados, no olvidemos que hay casi 80 congresistas que tienen procesos abiertos de investigación. Entre eso y la crisis de seguridad que tenemos hoy día, hay un hilo conductor inmediato. Porque para enfrentar la crisis de seguridad no podemos solamente pensar que hay una medida que es la decisiva, la varita mágica que va a resolver, que entren las Fuerzas Armadas. Pero ya tenemos experiencia de eso en toda la región y en el propio país. De modo que entre lo que está discutiendo hoy día en el Congreso de la República y lo que está ocurriendo en las calles de San Juan del Lurigancho y de otros distritos, hay una conexión muy fuerte. Ahora, señor Nieto Montesinos, ciertamente sobre el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? El Ejecutivo ha declarado en emergencia por inseguridad San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho y a 7 distritos de la provincia de Sullana. Y se ha presentado esto, como ciertamente usted lo plantea, como la solución al problema de la delincuencia. Pero la experiencia que tenemos, y sobre todo la tenemos de manera directa acá en Trujillo, donde hemos tenido 7 declaratorias de emergencia a lo largo de los últimos meses, los indicadores muestran que no ha dado resultado. En todo caso, ¿qué es lo que se necesita hacer si es que se quiere trabajar seriamente en la lucha contra la delincuencia? Carlos, a mí me encantaría que esta declaratoria de emergencia diera frutos pronto, porque la ciudadanía, distintos sectores y los sectores que hacen vida empresarial, comercial en los distritos del Perú, están aterrorizados. Yo vivo en un distrito que hasta hace unos meses era pacífico, en el sur de la ciudad de Lima. Hoy día hay bandas criminales, sí, de Colombia, colombianos que viven en el Perú, venezolanos que viven en el Perú, que están asolando a todos los comerciantes de lo que era un distrito pacífico. La medida del estado de emergencia no solamente se ha aplicado 7 veces en Trujillo, hemos tenido en Lima y en el Callao casi 2 años de estado de emergencia. ¿Cuál es el resultado? Hoy día estamos volviendo a aplicar el estado de emergencia. De modo que eso no es un plan, esa es una respuesta demagógica a una situación de crisis grave porque no se ha estado haciendo lo que tenía que hacerse. Aquí hay varios temas. El primer tema que yo creo que generalmente no se quiere mencionar, quizás por un respeto malentendido a nuestra Policía Nacional del Perú, pero el instrumento está corrompido. Tenemos que sanear ética y moralmente a nuestra Policía Nacional. Yo he visto con gran tristeza hace unas semanas un video en el cual unos policías despiden a un compañero caído, a un policía muerto, en medio de un baile con el féretro sobre los hombros y disparos al aire de sus pistolas, dicen que las propias y no las del reglamento. Y eso es más triste, ¿no? Porque igual estamos hablando de miembros de la institución, de la Policía Nacional. Decir, eran sus armas particulares y no las de policía, no es ninguna justificación. Pero yendo al tema del estado de emergencia, que ha sido además declarado por un plazo de 60 días, ¿qué le estaría faltando para que efectivamente esto se pueda traducir en una sensación? Sabemos que no es que vamos a vivir sin delincuencia de la noche a la mañana, pero aunque sea con una ligera sensación de que sí, se va reduciendo. Precisamente por eso hablaba de la policía, Joana. Porque la primera condición para tener éxito en cualquier política de seguridad ciudadana es que el instrumento esté sano, saneado, y que sea nuestro, y que no esté infiltrado, y que no esté corrompido, y que no reciba dinero de los delincuentes.
Ese es el punto uno. Y eso es una tarea que hay que hacer. Junto con ello, la modernización, la capacitación. El estado de nuestras comisarías, creo que en 62% de nuestras comisarías no hay agua potable. Agua potable, Joana. Entonces, Agua con ese potable, instrumento, patrulleros que funcionen. con ese que instrumento, ¿cómo nos vamos a dotar de gasolina. seguridad? Entonces, hay un plan. Tiene que ver con la policía, tiene que ver con la fiscalía, porque queremos una fiscalía que meta presos a los delincuentes y no los libere. Tiene que ver con el sistema carcelario, porque necesitamos que nuestras cárceles realmente sean nuestras y no controladas por los delincuentes. Tiene que ver con política preventiva en materia de deporte, de cultura y de educación para nuestros jóvenes. Es un plan. A lo que iba un poco era, y poniendo un ejemplo claro, que es San Juan del Lurigancho, ¿no? Y su alcalde lo decía, tenemos casi 650 policías para 1 millón de habitantes. Más policías, sumado a miembros de las Fuerzas Armadas en las calles, podría generar que efectivamente se reduzcan los robos al paso, los arrebatos y esto, o tampoco. Seguramente lo va a generar ahí donde esté la tanqueta. Pero ¿qué pasa en las calles colaterales donde no está la tanqueta? Esa es la experiencia de Lima que yo en los últimos casi 2 años. Que se da una sensación ficticia de seguridad en ciertas zonas, pero en otras el delincuente sigue campeando y con más libertad. Porque hay áreas en las cuales se supone hay seguridad, pero otras en las cuales hay descuido. Mire, nosotros tenemos una experiencia exitosa con nuestra Policía Nacional de Perú. Hay que mirar nuestra historia. Tuvimos alguna vez una crisis de asaltos bancarios. ¿Qué se hizo? Se creó una unidad especial para enfrentar los asaltos bancarios. ¿Cuál fue el resultado? 6, 8 meses después, acabaron los asaltos a los bancos. Tuvimos una crisis fuerte de secuestros. Se creó una unidad especial para trabajar el tema de los secuestros. ¿Cuál fue el resultado? 6, 8 meses después se habían aniquilado casi todas las bandas de secuestradores. ¿Por qué en este caso no se genera una unidad especial de investigación dedicada, para empezar, a todo el delito de chantaje y de extorsión que está habiendo hoy día en todos los comercios del Perú? Un equipo de élite especializado que nos permita investigar. Se ha hablado mucho del Plan Bukele. Sé que tiene temas de violaciones de derechos humanos, pero es de una eficacia brutal. Ha logrado recuperar la paz para las ciudades de San Salvador. Y eso es una eficacia brutal. Muy bien, el Plan Bukele es un plan, no es una medida. ¿Y dónde empieza? Empieza en el conocimiento de las bandas, de las maras, en el conocimiento de sus jefes y de sus estructuras. Allí empezó. No hay que olvidar que Bukele, cuando era alcalde de San Salvador, era aliado de las maras, tenía un pacto con las maras. Y luego eso quizás le permitió el conocimiento y luego un proceso de investigación de su policía y de sus aparatos de inteligencia para saber en el momento de actuar contra quién actuar y hacerlo rápidamente. Tenemos ese conocimiento, esa investigación realizada por nuestra Policía Nacional de Perú, hoy aquí con las bandas de chantajistas que están aposentados en buena parte de los distritos de Lima y de otras ciudades del Perú. ¿Existe esa investigación? Bueno, si no existe hay que hacerla. Todo lo que se haga por fuera de lo que sabemos que se tiene que hacer es pérdida de tiempo. No es que se gana tiempo. Se pierde tiempo y se engaña a la gente, que finalmente será la que sufra la falta de seguridad, como la está sufriendo ya hoy día en todo el Perú. Y pésimo haríamos si en ese contexto de inseguridad y de crisis de la seguridad ciudadana le diéramos la Fiscalía y el Poder Judicial a los hermanitos. Otra vez el crimen gobernando nuestra investigación fiscal y nuestra administración de justicia. Pésimo. Sin duda, entonces hay mucho por trabajar para detener la delincuencia. Tenemos que contar con un plan de mediano y largo plazo, si no va a ser complicado. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Muchísimas gracias, señor Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa y analista político. Gracias por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. 8 de la mañana con 46 minutos, momento de ir a la pausa y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias. Volvemos.